Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a esta sesión. En esta nueva sesión hablaremos sobre las proyecciones cartográficas. ¿Qué son las proyecciones cartográficas? Las proyecciones cartográficas son sistemas que permiten transformar, proyectar la superficie curva de la Tierra en una superficie plana, mucho más fácil y cómoda de manejar. Una proyección cartográfica es una correspondencia biunívoca y puntual entre los puntos de la superficie terrestre y sus transformados en el plano llamado plano de proyección. Es decir, o el punto en el plano debe corresponder a un punto en la superficie terrestre y un punto en la superficie terrestre curva debe corresponder a un punto en la superficie plana. La representación de la superficie terrestre sobre una superficie plana sin que haya deformaciones es geométricamente imposible. Así que cualquier proyección utilizada va a alterar toda o parcialmente la superficie representada. Por tal motivo y dependiendo de las características del mapa a producir, se seleccionará la proyección más adecuada. Existen una gran cantidad de proyecciones cartográficas, de ahí que su clasificación puede ser representada al considerar aquellas utilizadas comúnmente. En este sentido, pueden agruparse de acuerdo a las propiedades que conservan. Entre estas tenemos la proyección conforme, proyección equidistante y proyección equivalente. En la proyección conforme son aquellas que después de su transformación conservan los ángulos y por tanto su forma. Resultan semejantes las superficies y el mapa, variando ligeramente la escala a medida que nos alejamos del centro de proyección. La proyección equidistante, también conocidas como proyecciones automecoicas, son proyecciones que preservan determinadas distancias. Y por último, la proyección equivalente, que son aquellas proyecciones que conservan las áreas, es decir, conservan la superficie del terreno, aunque en el plano las figuras dejen de ser semejantes. Ahora bien, como lo comenté al inicio, ninguna proyección puede conservar más de dos propiedades. Quizás hay proyecciones que conserven los ángulos y la distancia hasta cierto nivel, o quizás hay proyecciones que solamente conserven una sola propiedad, solamente conserven los ángulos o solamente conserven la distancia, pero ninguna proyección puede conservar más de dos propiedades. Bien, en estas figuras acá, bueno, podemos observar las distorsiones que se presentan al momento de proyectar un elemento de la superficie curva a la superficie plana. Por ejemplo, utilizando un cilindro, a medida que nos alejamos, por ejemplo, hacia el norte o hacia el sur, vemos como el elemento o el área a representar surge alargamiento en los extremos. Pero dependiendo la proyección a utilizar, puede seguir conservando su propiedad, a pesar de que su forma o su tamaño no coincida con la superficie curva. Acá tenemos, por ejemplo, la proyección cónica, tenemos un cono. Aquí vemos como en este sector, al proyectarlo, conserva alguna propiedad, ya sea una propiedad equidistante o una propiedad conforme que conserva los ángulos o su forma. Pero a medida que nos alejamos hacia los extremos o salimos de esa franja en la cual se conservan esas propiedades, comienzan las distorsiones, como ven acá en las figuras. Aquí, bueno, por ejemplo, algunas proyecciones que conservan algunas de estas propiedades. Por ejemplo, la proyección Mercator es una proyección conforme, es decir, conserva los ángulos, por tanto su forma. La proyección equivalente y la proyección equidistante. Si vemos como en cada una de las proyecciones no coinciden, muchos elementos se distorsionan, pero cada una conserva una propiedad que nos interesaría que conserven para nuestro mapa. Dentro de la clasificación de las proyecciones también se tiene según el sistema de transformación y la superficie sobre el cual se desarrolla.
La proyección perspectiva plana es una de ellas y esta se obtiene proyectando la superficie llamado vértice de proyección sobre un plano tangente a un punto de la superficie terrestre llamado centro de proyección. La proyección va a mantener sus propiedades geométricas alrededor del centro de proyección, es decir, de esto que ustedes ven acá. Y las propiedades aumentan conforme nos alejamos de dicho punto. Dentro de este grupo de proyección perspectiva plana se encuentra la proyección estereográfica, donde el origen de la visual se encuentra en la superficie terrestre, que vendría siendo esta, y la proyección genómica, donde el origen de las visuales se encuentra en el centro de la Tierra. Otra clasificación es según la proyección en la cual se desarrolla. Este tipo de proyección se obtiene al considerar una figura geométrica auxiliar tangente o secante a la esfera o elipsoide, que pueda convertirse después en un plano, es decir, que sea desarrollable. Obviamente todo esto se logra a través de un formulismo matemático que escapa de este módulo. Puede ser una superficie plana o un cilindro tangente o secante donde el eje del cilindro, cuando es tangente al ecuador, coincide con el eje de los polos terrestres, o bien cuando es tangente a lo largo de un meridiano, su eje coincide con el diámetro ecuatorial. Como observamos acá, en esta proyección, el cilindro es tangente o posicionado de esta forma vertical, es tangente a la línea del ecuador. Más adelante, lo que es la proyección UTM es un tipo de proyección con una superficie desarrollable utilizando el cilindro, pero orientado en otra dirección. Otra superficie desarrollable es un cono, que es comúnmente también utilizado, que puede ser tangente en un determinado paralelo o que lo corta por dos paralelos donde el eje del cono coincide con la línea de los polos, tal y cual observamos acá. Al desarrollar el cono, se obtiene una representación en la que los meridianos aparecen como rectas concurrentes al vértice del cono y forman ángulos iguales entre sí, mientras que los paralelos son circunferencias concéntricas cuyos vértices es el centro del cono. Acá, como observamos, esto vendría en esta línea vendría siendo los meridianos, que como bien se expresa cuando se proyecta, todas concurren a un mismo punto. Y estas líneas que ustedes ven acá vendrían siendo los paralelos, en la cual el centro de estas semicircunferencias vendría siendo el centro del cono. Bueno, algunas proyecciones existentes, existe realmente una gran cantidad de proyecciones y eso va a depender, la utilidad de ella va a depender del objetivo que quiera alcanzarse o del área que quiere representar. Tenemos de proyección equivalente azimutal, equivalente pseudocónica de Werner, cilíndrica de Mercator, pseudocilíndrica equivalente, azimutal de Lambert, cónica conforme de Lambert, cónica conforme de Albert, proyección de Mollweis, proyección de Gauss-Kruger, Gall-Peter, Eckert, Gude, etc. De la amplia gama de proyecciones cartográficas existentes, solo deben emplearse, o considero, ¿no?, en lo personal, deben emplearse aquellas que representen el territorio de la mejor manera posible. En este sentido, se presentan aquellas de uso común en Venezuela. La primera de ellas es la cónica conforme de Lambert. Es una proyección desarrollada inicialmente por el matemático Johann Lambert en el año 1772. Y como se comentó anteriormente, las proyecciones cónicas se caracterizan
por utilizar un cono como una superficie desarrollable, situando dicho cono tangente a un paralelo de la Tierra denominado paralelo origen. Además, se toma como meridiano origen una que ocupe una posición central de la zona en desarrollo. La intersección de dicho paralelo y meridiano de origen será el origen de coordenadas del mapa resultante. De los desarrollos cónicos, la proyección cónica conforme utiliza dos puntos secantes teniendo dos paralelos estándar, tal como lo apreciamos acá. Estos son los paralelos secantes proyectados, que vendrían siendo estos paralelos dentro de la superficie curva terrestre. Esta proyección es una de las más indicadas para latitudes medias y zonas con extensión este-oeste. Es parecida a la proyección de áreas equivalentes cónica de Albert y la distorsión es mínima a lo largo de los paralelos de referencia y se va incrementando fuera de los paralelos elegidos. Como el nombre lo indica, esta proyección es conforme, por tanto conserva los elementos que intenta representar conservarán los ángulos y por tanto su forma. Dentro de la proyección cónica conforme de Lambert, todas las intersecciones reticulares forman ángulos de 90 grados. Estas formas se mantienen pequeñas y las distorsiones serán mínimas cerca de esos paralelos estándar. La escala de área se va a reducir entre esos dos paralelos y va a aumentar fuera de ellos. Los ángulos locales son siempre precisos como consecuencia de la conformidad y la escala va a ser correcta a lo largo de los paralelos estándar y se va reduciendo entre los paralelos y aumentando fuera de ellos. En Venezuela, la utilidad que se le da a este tipo de proyección es para la generación tanto de mapas físicos o políticos, como pueden ver en las figuras. Otro sistema de proyección comúnmente utilizado en Venezuela es la proyección transversa de Mercator, o mejor conocida como UTM. UTM es una proyección de tipo conforme, es decir, conserva los ángulos y se emplea un cilindro tangente al meridiano central del uso de proyección. Es decir, anteriormente vimos a un cilindro vertical tangente a la línea del ecuador, ¿cierto? En esta oportunidad, este sistema de proyección tiene un cilindro tangente a las líneas del meridiano. Esta proyección fue introducida por Lambert en el año 1772 y bueno, ha sufrido varias modificaciones, entre las que realizó Gauss y Kruger, dando origen a la proyección que hoy se conoce y se utiliza mundialmente. Venezuela poseía toda la cartografía nacional asociada al datum Loma Quintana en la proyección cartográfica cónica secante compensada, siendo necesaria la adopción de la proyección UTM como estándar ante la transición del posterior datum PESAT 57 como estándar ante la transición al posterior datum PESAT 56 o el datum suramericano 1956. Dentro de las características de esta proyección se divide la Tierra en usos, cada uno con una longitud de 6 grados, partiendo del meridiano de Greenwich. Cada uso queda definido por un meridiano central equidistante a 3 grados de longitud. De esta manera, una malla o una grilla es creada alrededor del elipsoide. En esta situación, el cilindro de proyección tangente al meridiano central de uso proyectado hace que únicamente una línea sea considerada automecoica, es decir, que conserva la distancia. ¿Cuál va a ser esa línea? Esta línea del meridiano central. Es decir, que en esta línea la distancia es igual tanto en el plano como en la superficie terrestre. Entonces, sobre esta línea, el módulo de deformación lineal, podemos denominarlo como K, es igual a la unidad.
Y bueno, esta deformación va creciendo linealmente conforme se aumenta la distancia al mismo. El factor de escala representa la distorsión de escala en un uso UTM. Cuando más distante del meridiano central, mayor será la escala. Es decir, cuando más nos alejemos del meridiano central, mayor será la deformación. Entonces, para evitar este comportamiento que se mencionado anteriormente, se va a aplicar un factor de escala denominado Kc, y de esta manera el cilindro pasa a ser tangente al meridiano secante al elipsoide, creando dos líneas en las cuales el módulo de anamorfisis lineal va a ser la unidad. La proyección UTM es efectiva desde el paralelo 84 norte hasta el paralelo 80 sur. El origen de coordenadas del sistema es diferente para cada hemisferio, tomándose como origen la intersección del meridiano con el ecuador, siendo el valor de X igual para ambos hemisferios y el valor de Y es distinto en ambos hemisferios. Esto se realiza para garantizar la obtención de valores positivos en todo el sistema. Por ejemplo, si el elemento se encuentra en el hemisferio norte, las coordenadas origen vendrían siendo para X 500.000 y para Y 0. Y si el elemento se encuentra, o el elemento a representar se encuentra en el hemisferio sur, las coordenadas origen serían X 500.000 y Y 10.000. Esto para evitar, como se lo mencioné anteriormente, para evitar valores negativos dentro de este sistema de proyección. Venezuela ha adoptado el uso de la proyección transversa Mercator para poder representar su territorio. El territorio se extiende longitudinalmente, incluyendo la zona en reclamación, desde el meridiano 58 oeste o menos 58 hasta el meridiano 73 oeste, abarcando 4 usos: 18, como lo vemos acá, 19, 20 y 21 de esta proyección. Cada uso va a tener un meridiano central y meridianos extremos. Por ejemplo, para el uso 19, el meridiano central vendría siendo 69 y sus extremos vendría siendo 72 oeste y 66 oeste. Igual ocurre para el meridiano o el uso 20, en el cual el meridiano central vendría siendo 63 oeste, su extremo 66 oeste y 60 oeste. La mayor parte del territorio es cubierto por los usos 19 y 20. Bien, esto ha sido todo por esta presentación sobre las proyecciones cartográficas. Nos veremos en una próxima oportunidad. Saludos.